¿Quién decía que la historia medieval estaba dominada solo por reyes y caballeros? Hoy vamos a conocer a Sancha de Castilla, la hermana de Alfonso VII, una mujer que ejerció un poder silencioso pero decisivo en la corte leonesa y castellana. Gracias a su influencia no solo ayudó a consolidar la autoridad de su hermano, sino que también dejó una huella profunda en la política religiosa del reino, apoyando monasterios, órdenes religiosas y fortaleciendo la relación entre la familia real y la Iglesia. Sancha era la hermana mayor de Alfonso VII, que tuvo una gran influencia en su reinado actuando como consejera, mediadora y garante de la legitimidad dinástica. Su ascendencia fue tan grande que anuló el papel de las reinas, firmaba casi todos los documentos reales y formaba parte de la curia real. Al igual que Urraca, la hermana de Alfonso VI, hizo que la llamaran reina. Tenía su propia curia que la acompañaba en sus desplazamientos y se encargaba de todas las facetas correspondientes a la vida de una reina. Sancha nunca se casó. ¿Quién tomó la decisión de que no se casara? Pues no se sabe si fue ella misma, su madre Urraca o su hermano Alfonso VII. Pero esto no significó nada negativo para ella, sino todo lo contrario. Sancha pudo ser más libre de soltera que de casada. Por otra parte, se encargó de la educación como si fueran de sus propios hijos de dos personajes importantes, la sobrina Urraca y Ponce de Minerva, un joven catalán que vino en el séquito de Berenguela para su boda con Alfonso VII y que luego tendría un papel muy importante en la corte castellano-leonesa. Sancha participó en la elección de esposas para su hermano. Su primera esposa fue Berenguela, hermana de Ramón Berenguer IV, que se casaron en 1128. El objetivo de dicha unión era tomar precauciones ante un ataque de Alfonso I de Aragón y propiciar el vasallaje del Condado de Barcelona. Esta relación fue el inicio de la política imperial de Alfonso VII. Su viaje fue un reflejo de la situación que se vivía en estos momentos. Al tener cerrada la frontera del Reino de Aragón, tuvo que trasladarse por el sur de Francia hasta el Cantábrico y de allí en barco a Asturias y luego a Burgos. La boda se celebró en el castillo de Saldaña, en Palencia. Tuvieron 7 hijos y a los que educó bajo los ideales de la familia condal para que aprendieran la herramienta de la alta política internacional y les pidió que mantuvieran contacto con su hermano Ramón Berenguer IV. Por otra parte, ejerció un mecenazgo artístico y literario, introduciendo en Castilla el gusto por la poesía de los trovadores provenzales y el fomento al peregrinaje del Camino de Santiago. Pero Alfonso VII tuvo relaciones extramatrimoniales durante el matrimonio con Berenguela, primero con Gontrodo Pérez, una noble asturiana, y tendrían una hija, Urraca, que se casaría con García Ramírez IV de Pamplona. Una segunda relación con Urraca Fernández de Castro, una noble castellana con la que tuvo 2 hijos, y por último otra relación con María Fernández, una noble gallega. La descendencia ilegítima de estas relaciones sirvió para ampliar sus bases de apoyo frente a los desafíos de la nobleza y de los reinos vecinos. Se volvió a casar en el año 1151 tras quedar viuda con la princesa de Polonia Rika, nieta del emperador Enrique IV de Alemania. El objetivo de esta unión era consolidar los lazos con el imperio germánico y aumentar su descendencia. Tuvieron una hija, Sancha, que casaría con el rey Sancho VI de Navarra. Sancha intervino en la política religiosa del reino, promovió la fundación y el sostenimiento de monasterios y conventos y fortaleció la presencia de las órdenes religiosas. Su intervención no solo tenía un carácter religioso, sino también un carácter estratégico. Reforzaba la autoridad de Alfonso VII, garantizaba la lealtad del clero y creaba redes de apoyo moral y político que legitimaban las campañas militares y la administración imperial. Por otra parte, tuvo un papel activo en la vida religiosa. Participó en la organización de actos de culto, peregrinaciones reales y ceremonias religiosas. La cercanía de la familia real a la Iglesia contribuía a proyectar una imagen de Alfonso VII como un rey fuerte y piadoso, imprescindible para consolidar su autoridad frente a los musulmanes y a los reinos cristianos. Por su parte, Alfonso VII intervino en las sedes episcopales, bien para facilitar su fundación, como la diócesis de Coria, bien para cerrar una crisis cismática, como en la diócesis de Salamanca,
bien para su desarrollo espiritual como en la diócesis de Zamora, o bien para realizar importantes donaciones materiales o concesiones y privilegios como a los magnates laicos, como cartas de coto para sus villas, derechos señoriales para sus tierras o diezmos sobre los impuestos indirectos. Durante el reinado de Alfonso VII se mantuvo el apoyo a los monasterios de Cluny, pero el rey y su hermana Sancha favorecieron particularmente la Orden del Císter, nacida en Francia a finales del siglo XI e impulsada por Roberto de Molesmes y Bernardo de Claraval, con el objetivo de defender un retorno a la vida monástica estricta, sencillez en el culto, trabajo manual y retiro del mundo, una espiritualidad centrada en la pobreza y en la obediencia, ante el esplendor y cierta relajación de los monasterios benedictinos. Los cistercienses no solo trajeron un modelo de vida religiosa, sino también un eficaz sistema de explotación agrícola y de gestión de recursos. Gracias al apoyo de reyes y nobles levantaron monasterios en lugares apartados, a menudo valles fértiles o tierras por repoblar, donde se convirtieron en motores de la colonización y del desarrollo económico, así como fueron centros espirituales y culturales. El primer monasterio de la orden en la península fue el de Santa María de Moreruela, en Zamora. Desde allí se expandieron por Castilla, León, Navarra y Aragón. Sancha de Castilla demuestra que en la Edad Media el poder no siempre se ejercía desde el trono. A través de la familia, la diplomacia y la piedad, esta mujer logró reforzar la autoridad de Alfonso VII y proyectar la influencia de la monarquía sobre la Iglesia y la nobleza. Su legado nos recuerda que detrás de muchos reyes hubo mujeres capaces de marcar la política y la historia, dejando huellas que todavía hoy podemos reconocer y admirar.